El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y LU20 Radio Chubut presentan Aires de INTA, un programa de la Estación Experimental Agropecuaria Chubut para recorrer el territorio y los infinitos caminos patagónicos. Aires de INTA, entrevistas e información técnica, con una agenda detallada de las actividades que desarrolla el INTA en la región. Aires de INTA, aires de la Patagonia, sus paisajes, sus colores, su gente. Damos inicio a una nueva emisión de Aires de INTA. Mi nombre es Horacio Tapia y quiero presentar a mi amiga y compañera en la conducción de Aires de INTA desde el primer programa, la señora Gabriela Romano. ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Aquí estamos en una nueva emisión de Aires de INTA. Juntos trataremos de llegar al final del programa con oyentes mejor informados, actualizados en los trabajos técnicos que realiza el INTA o, llegado el caso, con las inquietudes suficientes para profundizar sobre los temas que más le interesan. Realizadas estas presentaciones formales, le vamos a contar a nuestros oyentes los temas del programa de hoy. Plantas aromáticas e hierbas medicinales de la Patagonia, con la técnica Fernanda Monbeni, quien desde la República de 28 de julio nos impregna los aires de INTA con sus plantas aromáticas. En este caso, el ajo. Y si nos va a impregnar, Seguramente, porque es una planta muy especial que no le gusta a todo el mundo, por distintas razones. En el micro de fauna patagónica, hoy vamos a hablar de la bandurria. ¿Quién no conoce la bandurria? Tiene ese sonido tan particular, ese chillido, ¿no? Molesto. Bueno, no sé, depende. De decir, te agarra que estás durmiendo, pero si estás tomando unos mates, no te va a molestar el chillido de la bandurria. Le aseguro que la bandurria chilla siempre cuando uno está durmiendo. Bueno, vamos a conocer dónde habita, qué come, cómo se reproduce y qué localidad la tiene como símbolo. No tinta, toda la información local y regional en 2 minutos a cargo de la ingeniera Gabriela Romano. Vamos a tener una clase magistral sobre la construcción de microtúneles de uso familiar a cargo del ingeniero agrónomo Juan Orestes Rojas, quien nos va a contar que cualquiera de nosotros puede construir un microtúnel y obtener obviamente todos los beneficios de la producción de frutas y verduras en nuestra casa. Y el otro tema que vamos a tener hoy dentro del programa es algo donde usted participó indirectamente, me parece, en esta compañía intiana de teatro agropecuario. ¿Quiénes son ingenieros agrónomos? ¿Pueden ser actores? Los ingenieros agrónomos podemos hacer de todo, así que no vamos a develar el misterio, nos tienen que conocer las voces. Somos todos anónimos. Nuestras voces van a ser conocidas rápidamente, eso se lo aseguro. Compañía Intiana de Teatro Agropecuario presenta los mini radioteatros educativos de Aires de INTA, compartiendo historias cotidianas para disminuir los riesgos en la vida rural. Un particular enfoque pedagógico, otra manera de comunicar, capacitar, formar, estos mini radioteatros educativos de Aires de INTA. En el capítulo de hoy, la fiesta de las babosas. INTA Informa. Vamos a contar sobre las investigaciones, desarrollos, tecnologías y trabajos del mundo INTA. El INTA Informa de hoy, la bergamota. En este micro de ollas, discos y asadores, todas las semanas aprendemos algo nuevo. Y en este caso no tiene que ver con una receta, pero tiene que ver con esos cálculos que realizamos en la cocina. Concretamente, nuestro chef de cabecera, Juan Pablo López, y la licenciada Ángeles Gianfelici nos comentan sobre cómo calcular en la cocina. Y lo que nunca puede faltar en Aires de INTA, ese regalo, esa añadidura, esa propina que le entregamos a nuestros oyentes y que va de yapa. Las yapas de aire. Iniciamos musicalmente Aires de INTA con una cantante patagónica. Es así como escucharemos a Cintia Mariel, quien reside en la ciudad de Rawson, pero con un tema muy del litoral, un chamamé, que nadie se quede afuera. Los chicos llegan al pueblo, preguntan sin entender, son nuevos en la bailanta, pero quieren aprender. El ritmo que está de moda te pone el alma de pie. Cuando suena el 3 hileras, pues bailas el chamamé con el sonar de la acordeona. Bailemos chacunumí, el ritmo que está de moda
nacido en Tarajú, Zapate, ale con galanteo. A la dama que vos querés, demóstrale que aprendiste a bailar el chamamé. El contenido del programa Aires de INTA es aportado por el personal del INTA Chubut, quienes colaboran tanto en los temas técnicos como en los informativos y en la generación de los distintos audios que se emiten en cada programa. Se mezclan con el viento en las altas mesetas. Recorren profundos cañadones. Comparten con el río su lenguaje de perfume y colman de fragancias los aires de INTA. Hierbas aromáticas y plantas medicinales de la Patagonia con Fernanda Mombelli. Una nueva planta aromática con la señora Fernanda Mombelli. ¿Cómo está, Fernanda? Muy bien, ¿y vos? Bien, y en este caso algo que me gusta, más el aroma quizás que el gusto en sí de comerlo. Porque, sí, es complicado por ahí cuando comenzás a comer, claro, ¿no es cierto? Esto sí, produce complicaciones posteriores. produce complicaciones, es verdad. Pero usted lo consume. Sí, me gusta en ensaladas. Me gusta cuando estoy resfriada en sopas, de lo que vamos a hablar ahora, y a la noche con algunas verduritas uno lo consume, es como que a la noche transpira y se le va todo el estado febril, el estado de resfrío. Estamos hablando concretamente del ajo. El ajo. Y me puse a buscar, lo que tiene el ajo es que es un cultivo muy largo. 8 meses tarda en lograr otra vez el producto. Entonces, eso complica que 8 meses. Porque nosotros vamos a tener el espacio ocupado, ya sea cajones, porque lo podemos cultivar en cajones, en macetones. Lo vamos a tener ocupados con el ajo hasta el verano. ¿Pero qué voy a hablar yo si la que sabe es usted? Cuénteme. Como en general las aromáticas pasa, como veníamos hablando, tiene varios usos, digamos. Más allá de lo culinario, lo propiamente para el control de, por ejemplo, pulgones. Una barrera, como siempre decimos, no es que eliminamos todas las plagas, sino que las mantenemos a raya. Y el ajo ayuda. Y si no queremos hacer los preparados naturales, podemos sembrar alrededor, por ejemplo, de plantas de tomate, algunos dientes de ajo. Que no vamos a sacar ajo, pero nos sirve a nosotros con ese aroma para ir repeliendo ciertos gusanos y las mosquitas, esas mosquitas blancas y también los pulgones. En esto del ajo son varias las preparaciones que se pueden hacer, ¿no? Ya sea para la huerta, sobre todo, para preservar esto que decíamos, ya sea de pulgones, ya sea de el ajo como protector, mosquitas. Claro. ¿Trajo alguna receta? Algunas recetas, que eso sí va a dar mucho olor en la cocina, pero bueno, lo vamos a aguantar porque hay que licuar. Tenemos que licuar. Lo podemos hacer afuera igual. Lo podemos hacer con algún alargue. Claro, con un... O si tenemos algún mortero también, ¿por qué no? Tenemos que poner 4 o 5 dientes de ajos bien triturados, pueden ser licuados o molidos. Los tenemos que poner en alcohol y agua en cantidades iguales. Por ejemplo, medio litro de alcohol, medio litro de agua. Mezclamos, como para que los componentes se vayan mezclando con el agua y el alcohol, y lo dejamos en la heladera tapado 2 días, como para que eso se vaya macerando. Lo colamos y ese líquido que nos queda lo vamos aplicando en las plantas. Recordamos que todos los productos orgánicos tenemos que reaplicar. En poco tiempo. En poco tiempo, a los 3-4 días seguramente vamos a reaplicar. Y, por ejemplo, podemos hacer, una vez aplicamos así el líquido que nos quedó de esa molienda de ajos, y en otro hacemos lo mismo pero le agregamos jabón blanco rallado, por ejemplo. Entonces vamos alternando, una vez uno, una vez otro, y así vamos controlando, manteniendo a raya a las plagas que nos van a disminuir el rendimiento de nuestra huerta. Insistimos, no las eliminamos, sino que es una barrera, como vos decías al inicio, para mantenerlas a raya. No vamos a alcanzar y no vamos a tener tiempo para las 18 recetas que trajo, pero alguna otra debe tener también. Traje algunas más. Sí, pero en general se puede mezclar también ajo y cebolla, las cáscaras de cebolla, el mismo proceso con agua y con alcohol, y nosotros después vamos a ir atomizando las diferentes plantas. Por supuesto que siempre aclaramos que esto es para una huerta familiar con determinada superficie, porque tenemos un cultivo de grande extensión, no vamos a ir con el spray, no, es imposible.
pero sí para nuestros canteros, nuestros cajones, nuestro balcón, terraza, patio. En algún momento en el campo escuché que cuando dolía una muela se ponían un diente de ajo. Puede ser, sí, que tenga un efecto calmante hasta llegar uno al dentista. Sí se sabe que el ajo ayuda a lo que es la circulación de la sangre, ¿no es cierto? Eso sí. Pero sí me acuerdo que usted nos dijo hace algún tiempo atrás que había otra aromática que se podía colocar sobre las muelas cuando no le quedaba otra y le dolía. La salvia. La salvia la utilizan como calmante para esos dolores de muela hasta llegar al dentista. Al dentista. En el campo, cuando uno está desesperado, soy capaz de poner un diente de ajo, le digo. Y sí, porque es terrible el dolor de muela. Si te pica una serpiente, ajo. Si te salen hemorroides, ajo. Contra heridas y raspones, ajo. Contra el asma y convulsiones, ajo. Para el mal de tifoidea, para el cáncer de pulmón, contra fiebre, septicemia, encefalitis y oclusión. Seguirán dejando huellas aromáticas en los suelos patagónicos. En algunos parajes refrescan, en otros dan sabor y en muchos alivian. Hierbas aromáticas y plantas medicinales de la Patagonia en Aires de INTA. El Laboratorio de Protección Vegetal de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Chubut realiza el estudio, prevención y manejo de plagas que afectan los cultivos locales. Fauna de la Patagonia. Uno de los segmentos, si me permite a mí, que más me gusta. Hablar de esto, de los animalitos, de los distintos animales. Ya nos metimos con el tero, el piche, ¿se acuerda? El zorrino. El zorrino. Y en este caso vamos a hablar de la bandurria. En algunos lugares, como Futalausken y eso, las bandurrias están muy cerquitas, en los campings y eso. Si vienen a comer. A comer, a la mañana despiertan y se enojan mal. Pero vamos a hablar entonces en fauna de la Patagonia de la bandurria. Nombre bandurria como un pato patagónico. De pato patagónico nunca lo raro, escuché. ¿no? Sí. Debe ser de alguien que se le ocurrió esto, se parece a un pato y salió pato. Pero nosotros lo vamos a llamar bandurria. Pero tiene múltiples nombres. En Bolivia se la conoce como tutachi. En Brasil se la conoce como curucaca o curicaca. En Colombia este ave se conoce como cocli. Puedo agregar algo que en el sur de Chile le llaman chuchaque. Pero que también, ¿qué es del chuchaque en Chile? La resaca. La resaca. Y Bolivia también. Más que chuchaque, chuchaqui le dicen a la resaca. Y la bandurria común es colorida, de tamaño relativamente grande, que puede alcanzar los 80 centímetros de envergadura. Es decir, de ala a ala, 80 centímetros, un pájaro interesante. ¿Viste que terminamos con que era un pájaro? Un pajarito. Sí, es un pájaro. Más que un pajarito, es un pájaro importante. Las partes dorsales del cuerpo son de color gris con brillos verdosos salpicados en las plumas de vuelo de color gris más claro y blanco. Y tiene patitas cortas. Cuando vuela dice que esas patitas no pasan la cola. No, es bien aerodinámica. Y se destaca por ese pico largo que tiene para buscar gusano y todo eso, para comer en realidad. Y otra característica es que si bien los machos y las hembras son similares en su plumaje, los machos son de mayor tamaño, ¿no?, que las hembras, como para distinguirlos. Y si hablamos del comportamiento, es un ave solitaria que generalmente se encuentra solo o en parejas o en grupos de distintos tamaños. La información que nosotros encontramos dice que generalmente entre 6 u 8 individuos. Pero les puedo contar como una anécdota adicional, en el campo experimental de Potrocaique, en Santa Cruz, del INTA, hay un lugar que es una barranca en una laguna donde hay miles. Encontraron su lugar y están ahí. Y es ensordecedor cuando se le da, no sé por qué razón se ponen a cantar. Gritan a todas mí me juntas. suena Todas grito. juntas.
¿Qué tipo de come? cosas. Comen saltamontes, grillos, escarabajos, larvas, arañas, limpian bastante, ¿no? Escorpiones, lombrices, hacen un buen servicio. Una dieta no es recomendable, quizá No para recomendable. nosotros, pero ella estaría muy contenta una bandurria con Bueno, yo me la llevaría a casa con tal de que pesque todos los grillos que andan dando vuelta, que uno no sabe dónde están los grillos. ¿Y le molestan Sí. los grillos? Sí, me molestan mucho los grillos. Verá usted que somos un poco sensibles con el ruido, Entre ¿no? las plumas, La los depresión. grillos y los gritos de las bandurrias se están descubriendo. Anida en solitario o en colonias que no superan las 30 parejas y construye un nido, puede ser en árboles o puede ser en rocas. En árboles nunca lo vi, pero sí lo vi en rocas, que en salientes de rocas se colocan allí y debe ser segura en lugares donde no hay árboles, por supuesto. Suelen tener en esos nidos 2 o 3 huevos, que son blanco verdoso, y van a tardar en incubarse unos 28 días. También la bandurria, la insignia de qué localidad del sur es, Gabriela. Me parece que anda por la provincia de Neuquén. Es el ave insignia en San Martín de los Andes. Lo eligieron por votación de la ciudad. Eso estuvo muy bueno, porque Mira. todos hicieron una votación para elegir el ave, que entre otros aves que estaban candidateados en este caso, estaba el picaflor, el pájaro carpintero y el martín pescador. Bueno, se ve que buscaron al más ruidoso. Y sí, porque no sé si han pasado hace mucho en San Martín de los Andes, hay bandurrias por todos lados. Sí. Pero estos pajaritos también son lindos bichitos. El martín pescador quizás debe ser porque se ven menos el picaflor o el pájaro carpintero. En cambio la bandurria la tienen todos. Cerramos fauna patagónica entonces. En este caso estuvimos conversando de la bandurria. Esta es la cumbia de la bandurria estridente. Esta es la cumbia de la bandurria estridente. Esta bandurria no es exigente, no es eficiente, ni es diligente, solo es un poco estridente. ¡La chapa! Ovinos de pelo o deslanados. Los ovinos de pelo o deslanados son tan antiguos como los de lana. Tienen una alta difusión en distintos países africanos, asiáticos y centroamericanos. Sin embargo, en Argentina, la introducción de estas razas no lleva mucho tiempo. Incluso hay productores que lo desconocen. Algunas razas ovinas de pelo son Barbados, Damara, Dorper, Masái, Morada Nova y Santa Inés, siendo esta última, la Santa Inés, la que se cría en la provincia de Jujuy. El color de su pelaje es variado y puede ir desde negro hasta el blanco pasando por el colorado. Estas razas ovinas se adaptan a cualquier clima, pero especialmente a los tropicales. Son buenas en la producción de carne y de ellas se puede obtener hasta 3 corderos cada 2 años. Ovinos de pelo o deslanados. ¡La chapa! Noti INTA, toda la información en 2 minutos. Costo de alambrados tradicionales y eléctricos para explotaciones ganaderas del noroeste de Chubut. Autores Esteban Guitarfite y Hugo Botaro. Se presenta en esta publicación el detalle de costos para algunas de las variantes de alambrados tradicionales y eléctricos habitualmente utilizados en las explotaciones ganaderas del noroeste de la provincia del Chubut. Los precios de los materiales se consultaron en comercios locales y para el valor de la mano de obra se tuvo en cuenta el listado que emite Huatre para los trabajadores de alambrados. Esta información debe ser considerada como una referencia general y deberá adaptarse a cada caso en particular, puesto que existen diversos factores que pueden hacer variar estos valores, tipo de terreno, accidentes topográficos, distancia, entre otros. La publicación técnica es Costo de alambrados tradicionales y eléctricos para explotaciones ganaderas del noroeste de Chubut. Curso Poda de árboles frutales en Trelew. Capacitación teórico-práctica en INTA Chubut, 25 de mayo, 4870 de la ciudad de Trelew. El viernes 24 de junio, de 9 a 13:30 horas. Curso Poda de árboles frutales en Trelew, viernes 24 de junio, de 9 a 13:30. Germinaron los primeros plantines hortícolas en la Antártida Argentina. El módulo antártico de producción hidropónica, MAPI, instalado en la base antártica conjunta Marambio, comenzó a producir las primeras verduras frescas, lechuga de las variedades morada y gran rapid
y rúcula. Desde la base Marambio, el ingeniero Jorge Virgi, de la Estación Experimental Santa Cruz, contó que el trabajo es muy intenso, pero lo estamos viviendo con mucho entusiasmo, porque estamos produciendo en las primeras plantas hortícolas en la Antártida Argentina. Germinaron los primeros plantines hortícolas en la Antártida Argentina. Noti INTA. Toda la información en 2 minutos. La Compañía Intiana de Teatro Agropecuario tiene el agrado de presentar los radioteatros educativos de Aires de INTA, compartiendo historias cotidianas para disminuir los riesgos en la vida rural. Un particular enfoque pedagógico, otra manera de comunicar, capacitar, formar. Con ustedes, los intérpretes. Elenco por orden de aparición. Narradora, Karina López. Barbie, Carla Barone. Juancho, Alejandro Gavaroni. Locución, Ariel Kuzminchuk. Presentadora, Verónica Jara. La fiesta en la huerta estaba a pleno, con la música a full y una alegría desbordante. Muy de vez en cuando las babosas tiraban la casa por la ventana. Dejaban de comerse lo mejor de las frutas y verduras de la huerta y se dedicaban a divertirse. Y esta era una de esas ocasiones. Barbie, la babosita, y Juancho, el caracol, bailaban muy animados los temas cumbieros que les gustaban a los gasterópodos como ellos. Sin embargo, a Juancho, el caracol, algo le preocupaba. Mientras su amiga Barbie se movía al ritmo de la música y tomaba un líquido amarillo y burbujeante, que cada vez la ponía más alegre. Juancho la mira con cara de preocupado. ¡Qué linda fiesta, Juancho! Hacía tiempo que no teníamos una. Además vinieron todas, hasta las estiradas de al lado. Pero, Juancho siempre con esa cara de amargado. Vamos, alegrate. Que vayas a ver cuándo tenemos una fiesta igual. No, mi cara no es de amargado. Me preocupó lo que estás tomando. ¿Este trago? No sé qué es, pero me gusta. Además, me pone alegre. No sé. ¿No será una trampa para los de los humanos? Pero no, Juancho, los humanos se olvidaron las botellas destapadas y nosotros aprovechamos. Pero, para que te saques la duda, vení. Y vamos a leer qué dice la etiqueta de alguna de las botellas. Bueno, dale, vamos a ver. Ayer te vi, no podía creer lo que pasaba por dentro de mí. Te miraba y no te pude decir. Permiso, déjame pasar, que voy a ver la botella con mi amigo Juancho, el caracolito desconfiado. Los dos amigos, Barbie, la babosita,
y Juancho, el caracol, cruzaron la pista de baile y llegaron hasta la botella de donde sacaban ese líquido amarillo y burbujeante. Bueno, a ver, déjame que me tire. Y a ver qué dice esto. A ver, cerveza. Acá dice cerveza. Este líquido que estás tomando, que tanto te gusta, se llama cerveza. Chevecha nomás. Sí, cerveza, qué buena está. Porque tiene ese toque amarguito y además me refresca. Igual, hay que tener cuidado. El humano toma y no le hace nada, pero a nosotros, las babosas, los caracoles, capaz que no haga mal, ¿eh? Nah, ¿qué nos va a hacer mal? Servite otra. Dale nomás. Igual yo no me confiaría. Yo no creo mucho en todo tipo de los humanos. Siempre nos persiguen y cuando pueden, nos hacen desaparecer. A ver, querido, decime, nene, ¿todos los caracoles son amargos como vos, Juancho? Déjate llevar por la música y la cerveza. Bueno, no sé. Mejor me voy a dormir. No creo que estos tipos sean tan bondadosos. Siempre nos andan echando líquido para sacarnos del medio. ¿Te acordás la última vez? ¿Cuándo fue? No sé, ni quiero saberlo. Alejame de esos malos recuerdos. ¿Cómo era que se llamaba? Cerveza. Cuando tenga chevecha nomás. Ah, sí. Cerveza, era cerveza. Juancho, no seas pesado. Déjame arreglar. Servime otra. Venga. ¿Crees? No, yo me voy a dormir. Me dirían que soy aburrido, pero no, insisto, no me dan confianza todo tipo. Para mí, una trampa. Mejor andate. Con esa cara nos vas a amargar a todos. Cortamamba. Aburrido. Juancho el aburrido. Vamos a llamarte ahora. No. Mejor Juancho el desconfiado. Mira si los humanos nos van a hacer algo. Y la cerveza es lo mejor que hay. Juancho, con su pasito tranquilo, se fue de a poquito retirando de la fiesta que tenían sus parientes las babosas. Llegó hasta un rinconcito, se encerró en su caparazón y se durmió. A la mañana siguiente, cuando amaneció, Juancho el caracol se desperezó y despacito se fue asomando al nuevo día. Volvió a escuchar el canto del gallo que invitaba a comenzar el día. Pero después comenzó a sentir quejidos y lamentos de todo tipo que provenían de donde había estado la fiesta la noche anterior. Juancho el caracolito se acordó que en la fiesta había dejado a su amiga Barbie, la babosita, bailando, cantando y tomando ese líquido amarillo y burbujeante que se habían olvidado los humanos, que... ¿cómo se llamaba? Chevecha nomás. Sí, cerveza. La curiosidad lo venció y de a poquito se fue acercando. Cuando llegó al lugar donde había sido la fiesta, no vio a nadie y con temor dijo: Hola, ¿cómo están todas?
Un gran silencio cayó sobre Juancho. No veía a nadie y solo escuchaba los lamentos, hasta que primero muy suavemente y luego con fuerza se escuchó. ¡Ay! ¡Ay! Juancho, estoy muy mal desde la panza. Ayúdame, Juancho. Era la voz de Barbie, que muy descompuesta del estómago estaba recostada en una planta de frutilla. Tenías razón. Juancho, la cerveza, las babosas, nos hace muy mal. Te lo dije, Babe, te lo dije, una trampa. No había que confiar en estos tipos. Ellos siempre tratan de combatirnos y esta vez, para mí, fue la cerveza. Para combatir a las babosas, se debe colocar la cerveza en pequeñas tapitas y ubicarlas en la huerta al ras del suelo. Si se desea, se le puede agregar una cucharadita de granos molidos de trigo o avena. Llega a su fin otro capítulo de la serie de radioteatros agropecuarios de Aires de INTA, donde se comparten historias cotidianas para disminuir los riesgos en la vida rural. Un particular enfoque pedagógico, otra manera de comunicar, capacitar, formar. Fue una presentación de la Compañía Intiana de Teatro Agropecuario. Hasta el próximo episodio. Aires de INTA. Cuenta con la conducción de Gabriela Romano y Horacio Tapia. De los cerros tucumanos me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Un grillo feliz llenaba su canto de azul y enero, y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Dijimos que iba a haber una clase magistral hoy en Aires de INTA. Todos sentados, todo ordenadito. Prestando atención. Las manos arriba del pupitre. Clase magistral sobre construcción de microtúneles. A mí se me ocurre material, espacio, qué podemos plantar, costos, qué tamaño, porque se me ocurre que uno puede tener 2 cajones de pescas y hacerle un microtúnel a eso. Sí, seguro. Hay gente que puede darse maña y hacer un microtúnel, como decís vos, en 2 cajones, 3 cajones, arriba la terraza, un patio con cemento, también lo podemos armar. La limitante no es el espacio, el lugar. Capaz que sí el espacio, pero no el lugar. Pero bueno, lo primero que nosotros hacemos es marcar el lugar, el ancho y el largo que le vamos a dar al microtúnel para que esté bien alineado. Siempre digo, el ancho del microtúnel o el ancho del cantero, nos tenemos que imaginar el largo del brazo. Está armado el microtúnel o está sembrado el cantero, no podemos meternos adentro. Tenemos que o entramos por un lado o con la mano o entramos por el otro. Entonces 70, 80, hasta 1 metro podemos hacer un microtúnel para trabajar bien y que las plantas estén bien acomodadas adentro del cantero.
Primero, es lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué materiales vamos a usar? Tenemos que tener en cuenta que los arcos, sería el esqueleto del microtúnel, la cobertura y cómo lo vamos a sujetar. Los arcos podemos hacerlo con hierro de construcción, que lo tenemos que recubrir con un plástico o con una manguera vieja, con algo que no dañe el nylon. Claro. Que no tiene que dañar el nylon. Lo que nosotros normalmente usamos de largo del hierro, 2,40 metros, porque en las puntas hay que enterrarlo en la tierra, y entonces se clava y queda un arco de 2 metros. Podemos usar los caños de agua, que para mí son lo mejor, que se doblan, ¿sí? Yo poniendo una estaca en cada lado del ancho del microtúnel, lo doblo y ya queda enganchado. Y no lastima, a su vez no hay que poner la manguera. No tengo que más poner la manguera, y dura un montón de años también, como el hierro. Eso se cortan a 2 metros. Y también se puede usar las cañas. Sí. Se pueden utilizar, que se pueden doblar. Siempre hay que tener en cuenta que no tenga ninguna arista, nada que lastime el nylon, después que se clave y que te lo lastime. Después, la cobertura, siempre aconsejo, si van a usar polietileno para invernadero, porque hemos usado el plástico que se usa para la construcción, pero te dura, con el sol se empieza a secar y se rompe. El nylon para invernadero te tendría que durar 5 o 6 años. El nylon he ido a comprar de construcción y se rompe, porque no tiene, el nylon de invernadero tiene protección UV, es de larga duración térmica, y el micronaje, 150 micrones para mí es lo que normalmente te venden acá, pero es más fácil de manejar, es más fácil. Si tenés uno de 200 micrones o 180 micrones, también es más duro, te va a resistir más, pero bueno. Más pesado también, según la estructura. Bueno. ¿Cada cuánto tenemos que poner los caños? ¿Qué distancia entre uno y otro? Como máximo hasta 2 metros, entre un caño y otro. Entonces vos podés ir haciendo 2, 4, 6, 8, 10, 12 del largo del microtúnel. Colocamos los caños, ya tenemos el cantero, colocamos los caños, ya cortamos los caños, los hierros, lo que podemos disponer, o las cañas. Tenemos el plástico, yo le digo plástico por la vieja costumbre, pero polietileno. Polietileno, también podemos usar malla antihelada, si quieren, si no tiene la malla antihelada, lo único que te protege una helada de 3, 4 grados bajo cero, pero no es que te va a aumentar la temperatura dentro del microtúnel, te va a proteger de una helada solamente. Claro. Si tenés una helada muy fuerte, te la protege. Y en el caso de tener el microtúnel, sí, va a proteger de la helada y a su vez va a ayudar en el momento que... Exacto, aumenta las temperaturas de adentro del microtúnel y acelera la producción. Siempre aclaro, como lo pasa con el invernadero, aclaro que el microtúnel, como el invernadero, si tenemos una helada de 8 grados, 10 grados bajo cero, no hay solamente que tengas calefacción adentro, no hay nada, ¿sí? Los invernaderos, los microtúneles hasta 2 grados bajo cero aguanta bastante bien, pero ya muy por encima no. Tenemos un microtúnel de, yo no voy a ser ambicioso, 4 metros porque después hay que sacar yuyos, es mucho laburo. De 4 metros. ¿Cuánto polietileno compramos y después cómo lo colocamos? Bueno, de 4 metros con un nylon de 6, 7 metros nos va a alcanzar bastante bien para poder cerrarlo, ¿sí? Necesitamos tener unas estacas en las puntas para poder atar ese nylon y sujetarlo en cada lado. Y yo le digo, usamos un plástico que es para tutorar tomate, un ejemplo, que no lastima el nylon, entonces yo por cada caño voy pasando un hilo, o puedo usar una totora, un ejemplo, para sujetar más el nylon y queda más firme. Entonces lo tenemos atado ya, las estacas en las puntas, nos sobra 2 metros o 1 metro de cada lado. Exacto, 1 metro, 1 metro y medio de cada lado, y lo ajusto. ¿Y ya lo podemos usar? Exactamente, sí, ya lo podemos usar. Siempre digo, hay que tener en cuenta que el microtúnel no es lo mismo que el invernadero. Al tener un volumen de aire más chico, se calienta más rápido, como también se enfría más rápido. ¿Sí? El tema del manejo hay que tener un poco en cuenta eso. Yo no me puedo ir un día de 20 grados y dejarlo cerrado, porque vamos a llegar y el mediodía a las 2 o 3 de la tarde va a ser un achicharrado un horno. Sí. Y como también a la noche cuando vamos a cerrar, tampoco nos podemos muy tarde cerrarlo, porque si hace mucho frío, un ejemplo, si empieza a bajar la temperatura a 5 de la tarde y baja muy rápido, lo tengo que cerrar antes, tengo que tenerlo cerrado antes para que esa temperatura que está ahí se mantenga.
¿sí? Bueno, y el riego lo mismo, ¿sí? Hay que tener en cuenta el riego porque va a generar más humedad ahí adentro, te va a secar más rápido, entonces siempre digo, hay que hacerse el ojo porque va a variar, el suelo también te varía, te varían un montón de otras cosas, hay que hacerse y hay que ir practicando y metiendo la pata. Se me ocurría eso, de prueba y error. Hay cosas que uno va a hacer y va a cometer errores que después seguramente ya se quemó con leche una vez, no va a volver. Bueno, yo ¿Qué entendí. clase, Qué clase Mire magistral. que para que yo entienda que yo... Sí, allá al fondo Para no mí si veías no nada. tiene lana y no bala, las cosas no son muy entendibles, pero el ingeniero agrónomo Juan Oreste Rojas nos dio esta clase de microtúnel. Es relativamente sencillo, la teoría es siempre mucho más simple que la práctica. Juan, gracias por la clase y nos veremos en cualquier momento. INTA informa. En este caso vamos a hablar de algo que no está en nuestra zona, un cultivo que no tenemos en nuestra zona, que viene de otros lugares, del norte, sobre todo en invierno, aquellos que nos gustan los cítricos. Hemos comido mucha mandarina, mucha naranja y también en otras épocas la bergamota. Pero resulta que la tradicional bergamota que comía yo cuando era chico y que después fue desapareciendo, no es una bergamota. ¿Pero qué le voy a decir a usted que es una ingeniera agrónoma y ya me va a decir seguramente el nombre científico de la bergamota? La bergamota, el nombre científico es Citrus bergamia. ¿Qué tal? Mirá, parecido. Sí, y bergamota, ¿sabe por qué? Porque viene de la zona de Bérgamo en Italia. O sea que la que nosotros conocíamos de chicos... No es. ¿Y qué era? ¿Una mandarina gigante? Sí, se llama mandarina campeona. Sí, mirá vos. Y la bergamota, propiamente dicha, es muy chiquitita, muy parecida a un limón. Esto porque lo estuve investigando y lo vi, me llamó la atención, porque yo para mí bergamota era esa que de cáscara suelta, una mandarina a lo bestia gigante. Esa grande, fácil de pelar. Fácil de pelar. No, la bergamota es todo distinto. Es ácida, es amarga, se parece a un limón en el formato y se utiliza sobre todo para obtener aceites esenciales. ¿Para qué? Para los perfumes que usted en este momento está usando. Tiene aceites esenciales de bergamota. ¿Qué tal? O sea que es más para industria que para consumo en fresco. Exactamente. Y sobre todo en perfumería. Pero si le parece, escuchamos en este caso a Miguel Garabelo, que es de INTA Concordia, que nos habla sobre en qué está trabajando INTA sobre este tema de este cítrico bergamota, que durante muchos años creíamos que era una cosa y resulta que es otra totalmente distinta. ¿Le parece que escuchemos INTA Informa? Muy bien. INTA Informa Podcast. Información destacada en investigación, desarrollo e innovación productiva, presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. La bergamota es un cítrico que se posiciona como alternativa productiva por su aceite esencial con propiedades destacadas para la industria cosmética y farmacéutica. A partir de su inscripción en el INASE, el INTA trabaja en el saneamiento del cultivo para potenciar su producción y comercialización. Miguel Garabelo, investigador del INTA Concordia en la provincia de Entre Ríos, nos contó lo siguiente. Esta variedad se incluyó en el programa de saneamiento, ya que es una variedad ancestral en el mundo. Y en Argentina hace varias décadas ya que se la cultiva más que nada para extraer sus esencias y fragancias y elaboración de diferentes productos. Y debido a que el INASE ha incorporado recientemente la obligatoriedad de que todo el material multiplicado de cítrico tiene que ser certificado, es una obligatoriedad que figure en el programa de saneamiento. Entonces, con este fin, para facilitar al productor el acceso al material, el INTA ha saneado este material, aunque todavía no está incluido en el programa de certificación. Y cuando nosotros hablamos sanear, porque tal vez los que estamos adentro de la institución o el que esté cerca de lo agrícola, en este caso de lo citrícola, sabe qué es sanear, pero para aquel que está escuchando y no sabe qué es sanear, ¿qué hace el INTA saneándolo? ¿Qué es sanear? El saneamiento se refiere a las técnicas que se implementan para la eliminación de virus, viroides y algunos otros microorganismos que están presentes dentro de los cítricos. Y acá hay que tener en cuenta que los cítricos se multiplican a través de yemas, se clonan. Entonces, a medida que se van pasando los años, cualquier variedad de cítrico va acumulando enfermedades a lo largo del tiempo. Y estas enfermedades lo que tienen es un impacto directo en la merma de producción y en la calidad. Entonces, las técnicas de saneamiento eliminan estas enfermedades para volverla, por decirlo de alguna forma, al potencial genético inicial de la variedad saneada para que mejore en calidad y cantidad de producción. Se sabe que tiene un aroma hermoso y dicen que hasta único. ¿Para qué se usa? Básicamente se utiliza en la industria de perfumería o de fragancias.
puede ser perfumes de alta gama o fragancias para piso, etcétera, pero de alta gama siempre, ya que es una variedad que tiene muchos aceites esenciales y se aprovecha sus flores y sus frutas, ¿no?, para extraer estos aceites. ¿El INTA cómo trabaja y qué tipo de variedades hay en nuestro país? El INTA, desde el punto de vista del saneamiento, lo que centra a nivel país es el banco de germoplasma y tiene a su cargo el saneamiento de las variedades que están incluidas en el programa de certificación. En Argentina hay solo 2 centros, uno ubicado en la zona del NEA, que es el nuestro, en la ciudad de Concordia, y otro en la región del NOA, que está ubicado en la Estación Experimental de Obispo Colombe, en la provincia de Tucumán. El INTA lo que hace es la limpieza y el servicio de limpieza y liberación de virus para viroides y otras enfermedades, para facilitar y aumentar la producción al productor, ¿no? Sabemos que en otros cítricos hay varias variedades. En este caso también hay diferentes variedades de bergamotas. Sí, la bergamota presenta diferentes clones o variedades. A nivel mundial hay 3 o 4 muy reconocidas, pero en Argentina la que tenemos actualmente en el banco una sola, que es la saneada, que es la principal que se introdujo a Argentina ya hace muchas décadas con este fin. Si bien existen, actualmente en Concordia tenemos disponibilidad de solo una de ellas. ¿Y cuáles son las zonas donde se cultiva? Principalmente estos cultivos tratan de ubicarlos en zonas un poco más tropicales o subtropicales, como te explicaba, que la floración es una de las cosas que se aprovecha para sacar las fragancias y los pequeños frutos. Tratan de que florezca un poco más. Nosotros estamos en el límite de los cítricos, en un clima más templado, por lo cual su cultivo se tiende más hacia la zona tropical del NEA. O sea, estamos hablando de la zona de la provincia de Corrientes, cerca del río Paraná, para que más o menos te ubiques, sería en el departamento de Bellavista, Saladas, o directamente en la provincia de Misiones, que es una de las provincias que el clima más tropical tiene y se dedica al cultivo de los cítricos dentro del NEA. INTA Informa Podcast. Más información en intainforma.inta.gov.ar. La chapa. Teñido natural de la lana de oveja. La lana virgen que se extrae de los ovinos una vez lavada puede ser teñida utilizando diversos elementos naturales como cáscara de cebolla, remolacha, mate cocido y diversas plantas autóctonas de las que se usa el fruto, la raíz o las hojas. Para obtener el color se debe colocar alguno de los elementos mencionados en una olla con agua hirviendo y después de unos minutos retirarlos e introducir la lana. Una vez obtenido el color deseado se debe retirar utilizando un colador. La chapa. Al reparo de una mata, junto a la cocina o alrededor del fogón, Échele fuego a la olla, no tengo ollas, discos y asadores el guiso con poca leña le vas. invitan a compartir recuerdos que, transformados en historias, impregnan los aires del lugar. Cocinero de la estancia, más ligero que un purga. Entre ollas, discos y asadores, en Aires de INTA. Bueno, hoy tenemos un tema que Horacio venía prometiendo hace algunos programas atrás y que me parece importante que lo conversemos. Y es el tema de las porciones o la cantidad de comida a calcular. Porque bueno, ustedes que son profesionales de la gastronomía trabajan normalmente con medidas, con balanzas, con medidores. Y nosotros que estamos en casa es a ojo, como le decimos, ojímetro. Entonces a veces es medio complicado y yo quisiera que nos cuentes un poco cómo calculamos las porciones. Siempre cuando hablamos de cómo calcular la cantidad de gramos o kilos de comida que se tiene que servir, siempre hay que tener en cuenta lo siguiente. Se calcula gastronómicamente que una persona en una cena o almuerzo, en total, y cuando hablamos en total, hablamos de la entrada, el principal, el postre, el pan que va en la mesa, puede consumir entre 750 gramos y 1 kilo de comida. Entonces, tenemos que tener en cuenta ese parámetro para después determinar cuántos ingredientes vamos a comprar para realizar la comida. Ya sea una preparación a la olla, que por lo común no va a llevar guarnición, o si es, por ejemplo, un asado que va a tener que ir acompañado de ensalada, de papas fritas o de alguna otra guarnición. ¿Podemos medir también con los platos? Por ejemplo, si el plato es
playo, si el plato es hondo, y en base a los platos medir la cantidad de comida, o siempre es en base al gramo, digamos, de lo que compramos. Claro, como un parámetro que nos dé las cantidades máximas que puede comer una persona, está bueno tener esto del gramaje, ¿no? De saber que, bueno, como mucho puede comer 1 kilo. Pero bueno, también hay un montón de cosas que influyen. Ya dijiste vos el tema del plato, si es playo, si es profundo. Habría que ver eso, ¿por qué? Porque la cantidad de gramaje va a ser la misma que coma. Capaz que tenga que repetir porque va a depender del plato. Y cuando son comidas como por ejemplo empanadas, pizzas que ya vienen tipo como su porción, ¿cuánto se calcula para saber cuando nosotros tenemos que cocinar qué cantidad de pizzas o de empanadas tengo que hacer yo? Y bueno, en el caso de la pizza, por lo común se calculan 4 porciones de pizza por persona. En el caso de las empanadas, como dijimos, siempre estamos atados a ciertos parámetros, Sí, ¿verdad? sí. Porque si son empanadas grandes, vamos a estar hablando de 4 empanadas, 5 empanadas en algunos casos, y cuando son más empanadas a veces caseras, chiquititas, bueno, ahí ya nos metemos en un cálculo medio Y también impreciso, porque puede- pueden ser hasta 10. Claro, y después puede variar también el tema de que si son fritas o al horno, porque cambia ahí también. Claro, sí, el tema de la saciedad que sentimos cuando comemos tiene que ver con eso. Si lo que estamos comiendo son carne, por ejemplo, y sobre todo cuando tiene masa o cuando tiene harina, produce mayor sensación de saciedad. En cambio, cuando son verduras y en ausencia de harina, ahí por lo común comemos un poco más porque no nos sentimos tan saciados. Entonces hay que tener en cuenta, pues si nuestro plato va a incluir mucha verdura, tenemos que hacer un poco más para que la gente quede contenta, digamos, y saciada. Y es distinto en el caso de que hagamos masa. Esto también está un poco relacionado con el tiempo que nos tomamos para comer. Sí, bueno, justamente nutricionistas y médicos recomiendan no comer rápido, porque la sensación de saciedad en el cuerpo humano tarda unos 15-20 minutos en llegar al cerebro. Entonces, muchas veces la gente que come muy rápido, come, y después nos pasa eso que pasaron 20-30 minutos y sentimos que la panza nos explota y automáticamente estamos pensando en una siesta. Entonces quedamos muy pipones, como se dice comúnmente. Está bien, entonces hay que comer despacio, tranquilo. Muchas veces tenemos que tener en cuenta cuántos platos vamos a servir, porque mucha gente te dice, compré carne y calculé 1 kilo de asado por persona, pero no calculó que iba a poner una entrada de empanadas, no calculó que de postre iba a haber una torta de cumpleaños, entonces termina sobrándole X cantidad de kilos de carne que ya cocinó y que va a comer, bueno, durante toda la semana. Claro, hay que calcular todo. Si Claro. uno va a tener una entrada, si va a tener pan en la mesa, las ensaladas y ni hablar el postre también. Siempre el cálculo general es 1 kilo de alimentos por persona. ¿Y cómo hacemos el cálculo cuando es para los niños, por ejemplo? Si para un adulto, me imagino que los 750 Sí, gramos y está el kilo pensado para está los niños. pensado para adultos. ¿Y para los niños? Para los niños un poquito menos, pero son 500 gramos aproximadamente. Todo depende de la edad, ¿verdad? Porque uno dice niños, y bueno, pero niños va del 1 a los 13 años, Y supónganse. comen como un adulto ya. Claro, ya ahí se comen mucho más. Bueno, Juanpi, te agradezco un montón. Vamos a seguir hablando sobre temas parecidos. Son las consultas que nos llegan al programa. Y bueno, gracias por una vez más por estar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Al reparo de una mata, junto a la cocina o alrededor del fogón, Échele fuego a la olla, no tengo ollas, discos y asadores el guiso con poca leña le vas. invitan a compartir recuerdos que, transformados en historias, impregnan los aires del lugar. Cocinero de la estancia, más ligero que un purga. Entre ollas, discos y asadores, en Aires de INTA. Llegamos al final de Aires de INTA de hoy, este programa de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Chubut. Y llegamos corriendo, como siempre nos explayamos en todos los temas y charlamos. Y bueno, la verdad que un placer porque vamos aprendiendo todo el tiempo cosas nuevas, pero llegamos corriendo al final del programa. El próximo domingo, a partir de las 13:15 horas aproximadamente, estaremos nuevamente con Aires de INTA. Vamos ahí pegaditos atrás del mensajero al poblador rural.
La invito entonces a que nos encontremos el próximo domingo por el aire del LU20. Aquí estaremos compartiendo con todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo domingo. Ha sido un gusto. Chau. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y LU20 Radio Chubut presentaron Aires de INTA, con toda la información de la Estación Experimental Agropecuaria Chubut. Hasta la próxima semana.